tal? Buenos días. Ya se nos acerca la hora. Vamos a empezar a platicar nuevamente de trampa de lengua, de aparato de deglución infantil, de respiración bucal, de todo un poquito relacionado con el desarrollo de la cara y del hábito de deglución infantil, que causa mucho dolor de cabeza a todos los ortodoncistas y odontopediatras, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que platicamos la vez anterior. Estamos haciendo algunas pruebas de audio, sí, quiero saber si se escucha. Creo que todo se encuentra muy bien. Pues bueno, hoy madrugamos un poquito más. Quiero reparar mi error de la vez anterior, el lunes, que empezamos un poquito tarde, miércoles para ser exactos, ¿sí? Esperemos arrancar en tiempo y forma. Estamos esperando que sean las 12, estamos a unos minutos. ¿Cuántos? ¿Sí? Pero vamos a continuar hablando de deglución infantil, ¿sí? Me gustaría que preguntaran, de ser más activo esto y que nos quedemos un ratito sentados acerca de su experiencia con el hábito de deglución infantil y respiración bucal. Vamos a hacer un pequeñito repaso el día de hoy respecto a elementos de diagnósticos, características de la boca de un paciente con deglución infantil, ¿sí? Y también vamos a hablar un poquito de los ejercicios que nos ayudan a eliminar esta deglución infantil, ya que si nuestros tratamientos los llevamos a cabo de una manera exitosa, pero no eliminamos el hábito, seguramente cuando hayamos terminado nuestro tratamiento a lo mejor puede quedar al 100% aceptable para nosotros. Sin embargo, bastaría que el paciente deje de usar los aparatos de retención para que esto vuelva nuevamente a la forma en que nosotros iniciamos el tratamiento, ¿sí? Creo que faltan algunos minutos. Me da gusto ver a muchos amigos: Cecilia Parra de Salvatierra, Guanajuato, Laura Esparza de San Luis Potosí, por ahí el doctor Ortega de Ciudad de México, ¿sí? Y pues bueno, ¿qué son? ¿Cuántos minutitos? Sí me escuchan, ¿verdad? Ok. Pues me presento con ustedes. Muchos ya me conocen, algunos de la universidad, otros por algunos congresos. Ray Harim, un gusto saludarte. Diamolca, pues aquí estamos, Ray. Muchísimas gracias, doctor Rigoberto Durán, creo que es de Argentina. Pues yo creo que es el momento de iniciar, doctora Marisela de Tijuana. Continuamos con nuestro tema. Vamos a invertir nuestra cámara y vamos a ver la computadora. Y pues empecemos a hablar pues como siempre, yo presumiendo mi Huasteca Potosina. Cuando quieran venir a visitarnos, ya que pase esta pandemia, están cordialmente invitados. Esta es una imagen de micos que les presenté en la charla anterior, ¿sí? Y pues el día de hoy vamos a combinar las dos cosas: la deglución infantil y la trampa de lengua. Prácticamente van de la mano, ¿sí? ¿Por qué van de la mano? Pues que realmente un servidor le encanta utilizar la trampa de lengua para resolver este tipo de problemas, para ayudar al paciente a que se dé cuenta de que está deglutiendo de forma inadecuada. Por eso es que les manejo juntos. Y como ahora voy a hablar más de trampa de lengua como un tratamiento o un elemento dentro del tratamiento de la maloclusión ocasionada por la deglución infantil, pues voy a combinar los dos temas, ¿sí? Esto es un pacientito que ya se los presenté con deglución infantil. Prácticamente nuestras arcadas, nuestra cara, nuestro crecimiento facial se va a ver distorsionado en la medida en que la lengua se proyecte en dirección a los maxilares en la región anterior o en la región posterior, provocando diferentes tipos de malformaciones oclusales. En este caso, el caso de Manuel,
pues les recuerdo, ya se los presenté, pero es necesario recordar un poquitito cómo hacemos el diagnóstico, qué características vamos a encontrar. Y en el caso de Manuel es un paciente que al momento de deglutir impulsa su lengua hacia el frente, más específicamente en el maxilar, más cargado hacia el lado derecho. Por eso la posición del incisivo central superior derecho, ¿sí? Y como él abre ligeramente su boca para impulsar su lengua, pues lo que vamos a encontrar es una proyección de la premaxila hacia la región anterior, proclinación de los incisivos superiores, ¿sí? Y al momento en que él cierra su boca, pues vamos a encontrar también una mordida profunda anterior. ¿Okay? Vemos en las fotografías laterales o de overbite cómo realmente la mordida se encuentra completamente profunda al momento de ocluir los incisivos superiores. Tapan por completo los incisivos inferiores, lo que nosotros conocemos como mordida profunda, y como el incisivo central superior derecho se encuentra proclinado completamente, ¿sí? En este pacientito lo que hicimos fue colocar un biplane con un plano de mordida anterior, y un resortito o un arco vestibular para ir jalando ligeramente este incisivo y cumplir dos funciones: primero levantar la mordida, después retraer ese incisivo. ¿Okay? En el caso de Manuel, les comento, nada de esto fue practicado con anterioridad para explicárselos a ustedes, ¿sí? Estos videos yo los tomé únicamente con el afán de compartir con ustedes, cómo recibo a mi paciente, cómo hago el diagnóstico en la práctica privada, y vamos a tratar de escuchar la deglución del paciente, ¿ok? Y de ver. Les repito nuevamente el video. Lo que yo le pedí al paciente en esta imagen, en este video, es que él deglutiera, que se pasara la saliva, pero se lo menciono como pasar la saliva, no deglutir, porque quiero marcar la diferencia entre pasar la saliva, pasar los líquidos y deglutir, y educar al pacientito sobre lo que significa deglutir correctamente, ¿ok? Les repito nuevamente el video y observen por favor los movimientos de su labio, el movimiento de su mandíbula, la cantidad de gestos que el niño realiza al momento de pasar su saliva. Repito nuevamente el video. Y claro que la forma de deglutir es diferente para todos los pacientes que tienen el hábito de deglución infantil. En el caso de Manuel se ve claramente cómo impulsa su lengua hacia la región anterior y hacia la derecha, y todos los movimientos que él tiene en sus labios. El segundo punto, si yo quiero colocar una trampa de lengua en este paciente, obviamente que si no le indico y si no le enseño a deglutir, cuando yo coloque el aparato, ya de por sí es agresivo, porque se trata de un arco en la cara palatina de los dientes superiores, de la arcada superior, ¿sí? Que lleva picos. La intención de los picos no es que el paciente se esté picando, la intención de los picos es recordarle al paciente que la lengua no va en esa posición, que la lengua va por detrás de esos picos, ¿sí? Y que son únicamente un recordatorio para cambiar de posición esa lengua, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero enseñar al paciente a deglutir, primero le tengo que explicar qué es lo normal, ¿sí? Y lo normal lo vamos a ver en el siguiente video. Cuando yo te pida pasar saliva, vas a mover la parte de atrás de tu lengua. No la avientes hacia adelante, aviéntala en contra del paladar. Mueve la parte de atrás de tu lengua y se llama deglución. Eso es todo. ¿Degluten? Eso es. Ahora vas a deglutir sin levantar la cabeza, avienta tu lengua en contra del paladar. Deglute. ¿Ya ves que sí puedes?
Ok, es muy importante educar al paciente. Les recuerdo que estos videos fueron tomados poquito antes de colocar la trampa de lengua por primera vez. Es la primera vez que nosotros les damos clases al paciente respecto a la forma de deglutir, ¿sí? Y es importante que analicen todos los movimientos. En el primer video no había movimientos en la región labial ni peribucal del paciente, ¿sí? Y hacemos mucho hincapié en que el movimiento sea únicamente en la parte posterior de la lengua. Yo quisiera que ustedes en su lugar, en su consultorio, en su casa, en su oficina, analizaran todos los movimientos que ustedes hacen al momento de deglutir, todas las estructuras que se están moviendo al momento de deglutir, ¿sí? Hagámoslo, voy a contar mentalmente hasta 5. ¿Sí? Quiero creer que al momento en que ustedes deglutieron, si lo hicieron bien, la lengua se impulsó en contra del paladar, pusieron sus molares en contacto en la región posterior, ¿sí? Y hicieron un cierre labial pasivo, es decir, únicamente pusieron en contacto el labio superior con el inferior y realizaron el movimiento de oclusión. Quien aventó la lengua hacia alguno de los lados quiere decir que ahí hay un mal hábito de deglución que tenemos que corregir. Todo eso se lo tenemos que platicar al paciente. Si lo hicieron mal o si el paciente no sabe deglutir o lo hace de forma incorrecta, es importante enseñarle, y una forma de enseñarle a deglutir es, como hicimos con Emanuel, pedirle que levante la cabeza desde su lugar. Ustedes levanten la cabeza y traten de mirar el techo si están sentados, ¿sí? Y si están acostados, pues levanten la cabeza hacia la parte más posterior y traten de deglutir. Cuando ustedes pasen la saliva, procuren no mover los labios. De hecho, si lo hacen bien, no se van a mover los labios, ¿sí? Traten de deglutir impulsando la lengua hacia adelante y se van a dar cuenta que no llega. Bueno, en un paciente que tiene el hábito de deglución infantil, pues le decimos deglute y vas a ver cómo tu lengua no toca los dientes anteriores. Y esa es una forma de enseñarle al paciente en qué lugar debe de estar colocada la lengua al momento de la deglución. Por eso, en el video, nosotros levantamos, se lo repito, levantamos la cara del pacientito, le pedimos que degluta con la parte posterior y no hay forma de que toque los dientes. Observemos. Cuando yo te pida pasar saliva, vas a mover la parte de atrás de tu lengua. No la avientes hacia adelante, aviéntala en contra del paladar. Mueve la parte de atrás de tu lengua y se llama deglución. Eso es todo. Deglute. Eso es. Ahora vas a deglutir sin levantar la cabeza, avienta tu lengua en contra del paladar. Deglute. ¿Ya ves que sí puedes? Ok, y de esta forma nosotros estamos educando a nuestro paciente a deglutir y vamos a evitar que la agresión de la trampa sea más constante. Ya realmente le dimos las armas para que no se estuviera picando, y hacemos mucho hincapié, sobre todo con los padres de familia y con el pequeño, de que la trampa no es para que te piques, la trampa es para recordarte que la lengua se está colocando en una posición inadecuada, y si lo hiciste mal, pues te va a recordar que lo hiciste mal, porque es imposible estar cuidando al paciente las 24 horas del día. ¿Ok? ¿Qué otro factor importante pudiéramos mencionar en este tipo de pacientes, en este tipo de aparatos? Pues bueno, ayer comentaba con mis colegas aquí en la clínica, y creo que estábamos omitiendo las contraindicaciones. Pues las contraindicaciones tienen mucho que ver con el tamaño de la lengua. Si tenemos una lengua hipertrófica, pues obviamente no lo vamos a poder hacer. Con el tamaño de las amígdalas y adenoides, si las amígdalas y adenoides son extremadamente grandes, no podemos obligar a nuestros pacientes que respiren con la nariz, ¿sí? Si existe una obstrucción de vías aéreas superiores, o sea, estos serían algunos casos en los que no es posible colocar la trampa, porque si colocamos la trampa, obligamos al paciente a llevar la lengua hacia atrás, ¿sí? Y si no logra llevar la lengua hacia atrás y tiene la necesidad de respirar, este paciente va a andar con la boca más abierta. Yo creo que en estos casos es necesario compartir la consulta con el otorrino laringólogo de nuestra confianza, para que ellos valoren la necesidad de eliminar adenoides o de eliminar amígdalas, ¿sí? Y facilitar de este modo la respiración nasal, ¿sí? ¿Ok? Bueno, este es un ejemplo de cómo colocamos nuestra trampa. En este caso, en el caso de Manuel, es bien importante, ¿sí? Estamos pensando que no vamos a necesitar distracciones para corregir la malposición de los órganos dentarios, porque a consecuencia de la protrusión lingual, al momento de la deglución, nosotros observamos un crecimiento hacia la región anterior del maxilar, ¿sí? Provocando espacios entre los órganos dentarios permanentes.
estos son diastemas que nos facilitarían la colocación de los dientes. Si nosotros colocamos la trampa, ¿qué va a pasar? Pues que estos espacios o este apiñamiento se va a mejorar llevando todos los órganos dentarios hacia la región posterior. Y en estos casos, pues la trampa debe estar ligeramente despegada de los incisivos, ¿sí? Si fuera un caso en que existe un claro crecimiento del maxilar superior sobre la mandíbula, estaríamos pensando que a lo mejor ortodónticamente tendríamos que eliminar primeros premolares, entonces la trampa la tendríamos que colocar por detrás del primer premolar superior, porque toda la región anterior queremos pensar que se nos va a ir hacia posterior, ¿sí? Necesitamos más espacio entre la trampa y los incisivos superiores para desplazar todo ese segmento hacia la región posterior. Otra cosa muy importante, el paciente que tiene deglución infantil no solamente la tiene en el momento de deglutir cuando está comiendo, sino también la tiene al momento de tomar los líquidos. Y una característica muy importante es que estos pacientes, cuando toman un vaso y tratan de ingerir los líquidos, ¿qué sucede? Toman un trago de agua, cierran su boca y prácticamente están mamando del vaso o de la taza donde están tomando los líquidos. Tienen que cerrar la boca para continuar con el movimiento de mamar de la taza, ¿sí? Trato yo de educarles también la forma correcta de tomar los líquidos en un vaso, y lo que les pido es que levanten la cabeza ligeramente, coloquen el vaso en contacto con el labio superior, con la boca ligeramente abierta, levantan el vaso y por gravedad el agua se va hacia la boca, y al llegar a la parte posterior le pido que haga el momento de deglución. Lo obligo a que tome 2-3 tragos de forma continua, ¿sí? Va a ser muy difícil para el paciente la primera vez, siente que hace mucha fuerza con la parte posterior de su lengua, pero cuando el paciente logra pasar 2-3 traguitos, lo que estamos haciendo es obligarlo a deglutir los líquidos desde el vaso en forma continua. Estos pacientes jamás se han tomado un vaso de agua o medio vaso de agua sin cerrar la boca y sin bajar el vaso, ¿sí? Están acostumbrados a mamar directamente del vaso, de la taza. Y lo que hacemos con esto es cambiarles la forma de deglutir. Ejemplos que yo les pongo a estos pacientes, por ejemplo, cuando andan jugando algún deporte que sienten la necesidad de tomar líquidos, se tienen que pegar al cilindro o al vaso y estar mamando directamente el vaso, cuando muchos de sus compañeros pueden levantar tranquilamente el cilindro y hacer presión en el cilindro y dejar caer el agua directamente a la boca sin ningún problema, y estar tomando sin entrar en contacto con el recipiente del agua, ¿sí? Todos estos ejercicios son importantes dárselos a conocer al paciente que tiene hábito de deglución infantil, porque cuando nosotros coloquemos la trampa, pues este paciente se va a picar menos su lengua, porque ya le dimos la oportunidad de que educara su lengua para poder deglutir correctamente. ¿Ok? No hay preguntas hasta el momento, estimados colegas. Pues bueno, les voy a presentar un caso. Fue de mis primeros casos de mordida abierta, ¿sí? Se los presento porque hay muchas cosas que representan un dolor de cabeza para el ortodoncista, ¿sí? Es un caso en realidad que a mí sí me costó mucho trabajo, sobre todo que fue de los primeros, pero yo creo que el utilizar la trampa de lengua nos da grandes ventajas, ¿sí? O sea, imagínense, ustedes colocan una trampa de lengua por detrás de los incisivos que están completamente fuera de posición, que pueden tener una mordida abierta, que pueden tener protrusión maxilar, ¿sí? Y evitan, ocasionada por la presión de la lengua. Cuando ustedes colocan los picos, la lengua ya no es capaz de empujar los dientes en esa dirección, y entonces quien se encarga de mantener ese equilibrio o de neutralizar esa protrusión, pues va a ser prácticamente el labio superior, ¿sí? Y este es un casito, pues, que yo quiero compartir con ustedes. Voy a presentarles dos casos muy diferentes ambos, pero creo que son la forma más frecuente en que nosotros podemos resolver los casos de mordida abierta anterior. En muchos de los casos en el paciente de deglución infantil existe una protrusión o biprotrusión maxilar, es decir, que tanto la región anterior del maxilar superior y de la mandíbula están completamente protruidos. Se ve el paciente completamente trompudito, así como le llamamos aquí en México, ¿sí? Y entonces puede estar indicada la extracción de primeros premolares. Voy a contestar al doctor Willy Carzola, pues bueno, prácticamente quedaría descartada la trampa en la arcada inferior, y realmente la proyección de la lengua es hacia la arcada superior.
Respecto a la rejilla, doctora Guadalupe Portilla, y los botones, yo realmente no los uso porque eso se convierten más que nada en un obstáculo y el paciente no coopera. Voy a comentarle que en el caso de la trampa de lengua, ¿por qué me gusta la trampa de lengua? Ya les mencionaba que representa prácticamente pues un recordatorio para el paciente. No quiero que se pique, quiero que la lengua no llegue a esa posición. ¿Por qué no utilizo la rejilla? Porque la rejilla se convierte en un obstáculo. El paciente llega a acostumbrarse a la posición de la rejilla, pero sigue haciendo presión directamente hacia la rejilla. Cuando ustedes quitan la rejilla, esa presión ya no va a ser en contra de la rejilla, sino más bien va a ser en contra nuevamente de los órganos dentarios, retornando nuevamente el problema inicial de la consulta, ¿sí? Sin embargo, cuando ustedes colocan una trampa de lengua con picos, ¿qué sucede? Sucede lo que nos sucede en casa a muchos de nosotros. Si nosotros tenemos una plancha caliente, una plancha en el lugar donde nosotros planchamos nuestra ropa y nos piden que la cambiemos de posición, pues astutamente nosotros por inercia, por costumbre, pues buscamos la forma correcta de tomar la plancha, ¿sí? Pensando o dando por un hecho que la plancha está caliente. Lo mismo sucede con la lengua y los mensajes que se mandan al cerebro, ¿sí? La lengua y la mente se quedan acostumbrados a que en la parte de enfrente va a recibir una agresión y que si lo hace mal, la recompensa va a ser un piquete en la lengua. Entonces, la lengua ya por sí sola se va a colocar siempre en la región correcta, y la región correcta la vamos a definir con la posición de la lengua. Ok, hablaba de pacientes con mordida abierta cuando están muy protruidos los incisivos, y que tenemos una mordida abierta anterior y hay mucha proclinación de los incisivos y protrusión de ambos maxilares. Pues generalmente estos casos pensamos en extracciones de primeros premolares, de 4 primeros premolares, y empezamos a hacer la retracción que nos va a permitir, por un lado, con la retroclinación de los dientes, que esta mordida abierta se cierre, ¿sí? Y si aparte le quitamos la presión de la lengua entre los incisivos, pues esto va a ser más notorio, porque entonces el hueso y los dientes van a tratar de rellenar ese espacio que significaba tener una mordida abierta anterior, ¿sí? Hay otros casos en los que, por ejemplo, se pueden utilizar únicamente la extracción de 2 primeros premolares superiores, y son aquellos casos en los que existe una clara y marcada clase 2 entre la arcada superior y la inferior. Respecto a cuánto tiempo dejo la trampa, doctor Oscar Ortega de Distrito Federal, pues bueno, generalmente yo la trampa la dejo hasta que noto que el paciente ya no se pega al vaso, por ejemplo, al momento de deglutir, de enjuagarse su boca, ¿sí? O que durante la consulta yo me doy cuenta que ya no sigue impulsando la lengua hacia la región anterior, ¿sí? Esto se va a venir dando en un periodo de aproximadamente de 3 a 6 meses. En un tratamiento de ortodoncia llego a quitar la trampa a los pocos meses, ¿sí? Y trabajo el resto del tratamiento sin la trampa, pero si noto que nuevamente regresan los diastemas, que regresa la apertura en la región anterior, pues a este paciente le vuelvo a colocar la trampa, termino el tratamiento con trampa de lengua, y a los retenedores al final del tratamiento le coloco también picos para recordarle que la trampa no va en esa posición, a diferencia de que en los retenedores pues estos son removibles y que no hay necesidad de que si el paciente quiere quitárselos para comer, para hacer otro tipo de actividad, se lo puede quitar. Prácticamente después de que el paciente es dado de alta, pues ya es responsabilidad del paciente el uso de la trampa y de la estabilidad del tratamiento de ortodoncia. ¿Okay? Les hablaba de que existen casos en los que existe un paciente con una tendencia a clase 2 en que la lengua únicamente se impulsa en la arcada superior y provocando un overbite exagerado. Estos pacientes son candidatos a extracciones de premolares únicamente en la arcada superior, y de esta forma pues la trampa va un poquito más hacia palatino, más alejada de los incisivos, para poder retraer todo el segmento anterior y corregir el problema dental y esquelético, ¿sí? Algunos tips, pues bueno, la posición de los brackets para los que son ortodoncistas, pues, se pueden colocar un poquitito más arriba, ya no a 4 milímetros, quizás a 4.5 quizás a 4.5 o a 5 milímetros, y eso ayudaría un poquitito, sobre todo en estos casos de pacientes de mordida abierta anterior. Este caso es de los primeros de un servidor, lo conservo. Las fotografías obviamente se nota que
que tienen algunos años, ¿sí? Pero es un caso muy interesante, ¿sí? Es un paciente de 22 años, ¿sí? Con un aspecto pues un poquito triste, pero mucho tiene que ver la deglución infantil con los hábitos de respiración bucal, ¿sí? De respiración bucal. Estos pacientes casi siempre tienen combinados los dos hábitos, la respiración bucal y la deglución infantil. Y el paciente que tiene respiración bucal en muchos de los casos presenta una depresión a nivel de los senos maxilares, ¿sí? Y visto de frente se presenta ojeroso, ¿sí? Si todo esto lo observamos, pues tenemos un problema combinado, y yo en la mayoría de los casos lo he encontrado. Tenemos un problema respiratorio. Si lo identificamos a temprana edad, pues tenemos que buscar cuál es la causa. Puede ser que simplemente sea un hábito de comodidad del pequeño, el pequeño que aparentemente está sonriendo todo el día, cuando realmente lo que está haciendo es mantener la boca abierta, está respirando por su boca, lo que provoca que el aire entre a través de la boca y no esté utilizando los senos paranasales. Por lo tanto, si no se usan los senos maxilares, pues no va a haber un desarrollo de los senos maxilares, no va a haber pómulos y va a ser un niño que va a crecer ojeroso, ¿sí? Pareciera algo tan sencillo, y si a eso le agregamos que si al pasar por la boca prácticamente no existe filtración del aire, pues va a haber un sinfín de problemas respiratorios o de enfermedades respiratorias en estos pequeños. Y son cosas que tenemos que corregir, porque ahí como ortodoncistas, como ortopedistas, pues no podemos hacer nada. Está más que nada encaminado a los hábitos de respiración, ¿sí? que tenemos que corregir, y si entre más temprano los corrijamos, pues más posibilidades hay de que estos maxilares empiecen a desarrollarse de una forma correcta, ¿ok? Así es que hay que poner mucho ojo en estas características. Dentalmente, con esta paciente que encontramos, es una paciente con un claro hábito de deglución infantil, de 22 años, ha crecido 22 años, con estas características, y aunque tiene una forma adecuada de arcos, ¿sí? Aunque tiene una forma adecuada en los arcos vistos de forma independiente, al momento de llegar a la oclusión, no hay oclusión a partir de primeros premolares y de caninos e incisivos, ¿sí? Por lo tanto, tiene una mordida abierta muy clara. Ahora, esto no es lo complejo de este caso, ¿sí? Vamos a revisar la radiografía, ¿sí? Y observen, aún en la radiografía, obviamente, al momento de morder para tomar la radiografía, pues no hay contacto con el estabilizador anterior del aparato de rayos X, y hay contacto con todos los molares en la región posterior. Y otro punto muy importante, la gran mayoría, a manera muy personal, de los pacientes que tienen hábito de deglución infantil, ¿sí? Tienen raíces enanas, ¿sí? Cualquiera diría, se puede hacer ortodoncia en un paciente con raíces enanas. La ortodoncia para mí es mágica. Yo creo que los resultados dependen en gran medida de la cantidad de fuerza que nosotros apliquemos a cada uno de los movimientos, del control de los hábitos del paciente, ¿sí? Si nosotros evitamos los hábitos en los pacientes, estamos evitando las fuerzas inadecuadas en las direcciones inadecuadas, y los resultados deben de ser favorables, ¿sí? Aquí tenemos un paciente con pronóstico reservado, y en estos casos yo recomendaría que iniciemos el tratamiento, que tengamos control de fuerzas ligeras y prolongadas al cambio de los alambres y de los elementos que nosotros utilizamos para mover nuestros dientes, pero sobre todo que tomemos radiografías periódicas para valorar que todas estas cosas van marchando de una forma favorable, ¿sí? ¿Cómo vemos la radiografía lateral de esta paciente? Permítanme, déjenme tratar de reducir. A ver. Ok, esta es la radiografía lateral de la paciente. Yo les hablaba de que tenía un biprotrusión maxilar, ¿sí? Los dos maxilares están completamente protruidos. Aquí se nota claramente la
la mordida abierta anterior, ¿sí? Y la proclinación de los incisivos también en la región anterior. Todo está inclinado hacia adelante. Es una paciente es un caso que resolvimos con extracciones de primeros premolares. Con extracciones de primeros premolares, consecuencia de arcos. Es muy importante que lleguemos hasta la utilización de alambres rectangulares para tener un control absoluto de ese tratamiento. Obviamente se extrajeron, aparte de los primeros premolares, se extrajeron también los terceros molares. ¿Para qué? La boca es como una bisagra. Si ustedes tienen contactos en la parte posterior, es como una bisagra. Si el contacto está muy posterior, pues obviamente en la región anterior se va a abrir un poquito más. Si las muelas de los terceros molares pues representan para nosotros un factor de interferencia en la región más posterior de nuestras arcadas, pues eliminémoslas. ¿Para qué las queremos? Trabajemos con lo que va a ser funcional. El examen para un servidor, pues la toma de la radiografía, seguimos manteniendo la misma longitud radicular. Les decía que la gran mayoría de los pacientes con hábitos de lengua tienen raíces enanas. Si creen ustedes que no, pues los invito a tomar radiografías en diferentes etapas en estos pacientes con una clara mordida abierta anterior, ¿sí? Y van a notar que efectivamente existe una relación entre las raíces enanas y el hábito de devolución infantil. Esta es una radiografía intermedia, ¿sí? Y este fue el final del tratamiento, ¿ok? Realmente, ¿sí? Fue un tratamiento de 2 años de un paciente que tenía una clara mordida abierta anterior. Les repito, las radiografías apenas tienen 16 años con un servidor, ¿sí? Por eso es que se ven de esa forma. Claro que las fotografías de la siguiente paciente en relación con esta, pues hay muchas diferencias, ¿sí? Pero quise presentárselos porque fue un paciente con muchos factores en contra, que pensaríamos que no iba a ser posible realizar un tratamiento con estas características. En cuestión de retención, este es un comparativo de la radiografía inicial con la radiografía final. La longitud de raíz sigue siendo la misma. Ese factor de riesgo era el mismo al inicio del tratamiento. Yo creo que con los resultados la paciente quedó, porque lo dijo, quedó realmente satisfecha, ¿sí? Y sí se pudo hacer el tratamiento, sí hubo extracciones, ¿sí? Esta es la comparación de las dos radiografías laterales al inicio y al final del tratamiento. Vean el perfil de esta paciente completamente recto contra el perfil biprotrusivo de la radiografía inicial, ¿ok? Sí, utilizamos retenedores circunferenciales comparado con el que utilizo actualmente. Comparado con el que utilizo actualmente, pues nada más faltaría un soporte aquí de alambre 20 para que esto no estuviera basculando, ¿sí? Pero yo este retenedor lo utilizo en todos aquellos casos donde hago extracciones y que necesito estar seguro y cerrar todos estos espacios, sobre todo en los casos en los que utilizo bandas, ¿sí? Para terminar de cerrar los espacios que me genera el uso de las bandas. Actualmente ya no utilizo tantas bandas, utilizo más bien tubos en el lugar del 6 y del 7 en ambas arcadas, ¿sí? Y como fue una paciente cooperadora, pues sí, a diferencia de poner picos, iba al final del tratamiento nada más perforé la plaquita de tal forma que ella sintiera la presencia de la lengua al momento de deglutir, y recordarle que de una forma muy pasiva que la posición correcta de la lengua es en contra del paladar, ¿ok? Espero sus preguntas para seguir charlando, ¿sí? Y vean, díganme ustedes si esta chica pudo haber estado contenta. 22 años en las imágenes superiores y 24 en las imágenes inferiores, ¿sí? Creo que el aspecto extraoral de la paciente pues muestra excelentes resultados. Obviamente esto va a depender directamente de que el hábito no regrese y del uso de los retenedores que se le recomendaron a la paciente. Y este fue un caso de hace apenas algunos 16, 17 años, ¿ok? Vamos a continuar, ¿sí? El anterior fue un casito de una paciente con extracción de los 4 primeros premolares, ¿sí? Y este es un caso de deglución infantil que provoca el crecimiento
del tercio inferior, específicamente del maxilar superior, y existe una marcada diferencia entre el maxilar superior y el inferior, y un ángulo nasolabial que representa un factor de riesgo, porque es un ángulo que debe andar aproximadamente entre 90 y 110, que es el límite para el ángulo nasolabial, sin descuidar el factor estético de la nariz. A ver, trato de leer una pregunta. ¿Qué dimensión deben de tener las raíces para declarar las raíces enanas? Bueno, para un servidor, una relación de raíz corona de 1 a 1, para mí ya es una raíz enana, ¿sí? Yo creo que existe una proporción aproximada de una porción de corona por 1,5 de raíz para estar dentro de un rango aceptable, doctor Alejandro Zapata. Gracias por su pregunta. Le prometí preguntarle, doctor Alejandro. Así es que voy a dar de regreso a la pregunta, un gusto saludarle. Ok, y en la región anterior, por ejemplo, en un paciente con deglución infantil y donde el maxilar superior crece un poquito más que la mandíbula, pues vamos a encontrar diastemas, vamos a encontrar este tipo de protrusión, ¿sí? Intraoralmente, pues es lo que encontramos en esta paciente, una tendencia clase 1. Una tendencia clase 2 en la oclusión de molares y de caninos, ¿sí? Una clara discrepancia entre ambos maxilares. Este es un claro paciente donde existe el hábito de deglución infantil y que para corregir la parte estética, pudiera ser la extracción de primeros premolares superiores, pero vamos a terminar con una oclusión clase 2 en estos pacientes al final del tratamiento. Doctor Moisés Campirano, pues, ¿cuál es la relación de estos casos con las ojeras? Más bien, la relación de estos casos tiene que ver con la respiración bucal, ¿sí? La mayoría de los pacientes que tienen hábito de deglución infantil también tienen una respiración bucal, y al respirar por la boca pues no están usando nuestros senos paranasales, por lo tanto el seno maxilar no se desarrolla de la forma normal, provocando que no tenga unos pómulos marcados y tenga más bien ojeras con mucha frecuencia en estos pacientes. Doctor Willy Garzola, no, son contados los casos en los que yo utilizo los arcos de curva inversa, ¿sí? Yo creo que más bien en estos casos, al nosotros colocar una trampa de lengua, lo que sucede es que ya existe una presión excesiva de los músculos periorales, provocando la retracción la retroclinación de los incisivos y la retracción del hueso también. Realmente no estás impulsando únicamente dientes, sino estás impulsando también hueso alveolar. Ok, les repetía de este paciente. Este fue un paciente en el cual se realizó extracciones de primeros premolares superiores, y este es el resultado final después de haber utilizado trampa de lengua, secuencia de arcos. Yo creo que sí es un paciente relativamente actual, hace aproximadamente unos 8 años que lo di de alta, ¿sí? Pero vean la gran diferencia, las fotografías iniciales, y aquí nos falta un premolar en la arcada superior, y esta es la oclusión con que terminamos a esta pacientita. ¿Ok? Y hagan el comparativo de cómo la iniciamos, cómo el labio superior es más marcado que el inferior, y al final del tratamiento estéticamente esto es pues, realmente muy, muy aceptable, y creo que la paciente se fue contenta, ¿sí? Este es el análisis de la sonrisa antes y después del tratamiento de una paciente que tenía hábito de deglución infantil, ¿sí? Y una protrusión maxilar muy marcada, superior. ¿Ok? Vean, analicemos. Yo les hablaba del ángulo nasolabial. Si nosotros retraemos este segmento anterior en alambres redondos, lo que vamos a provocar es una retroclinación de los incisivos superiores, ¿sí? Y vamos a abrir aún más
este ángulo nasolabial que ya de por sí era muy comprometido, ¿ok? Pero vean cómo iniciamos el tratamiento y cómo terminamos el tratamiento. ¿Cómo podemos evitar todo esto? Pues retrayendo la región anterior con alambres rectangulares, preferentemente un alambre 19 por 25 para poder retraer esta zona y tratar de que esta retracción sea en cuerpo, tanto de los incisivos como del hueso alveolar en la región anterior superior, ¿ok? Estas son fotografías al final del tratamiento, sonriendo y sin sonreír, ¿sí? Y pues es más que nada vanidad de la chica el tomar todo ese tipo de fotografías. Creo que se fue completamente satisfecha, ¿sí? Y bueno, creo que no se me escapa nada de lo que tenía programado para platicar con ustedes respecto al hábito de lengua. Únicamente les presenté 2 casitos, pero hay casos que si no tiene una biprotusión maxilar, no tiene una oclusión molar clase 1 y lo único que tiene es una mordida abierta anterior, yo creo que también existen casos en los que únicamente vamos a ocupar el uso de una trampa lingual, ¿sí? Y obviamente ortodoncia y ortopedia para corregir este tipo de problemas. Vamos a encender nuestra luz, ¿sí? Y a continuar platicando con ustedes. Les agradezco. Si tienen alguna pregunta, si tienen algo que compartir con un servidor, pues estamos en la mejor disposición. En la mejor disposición. Por acá la doctora Sadi Arisa Sarmiento me pregunta que si la trampa de lengua es removible o fija. Todas las trampas de lengua que yo utilizo son fijas, ¿sí? Van fijadas a bandas, a los 6 superiores y desde ahí se retiene prácticamente la trampa. No me gustan removibles porque la mayoría de los pacientes en los que utilizo trampas removibles no la utilizan, ¿sí? Todas son fijas. Les aviso a los padres de familia que el primer día con el uso de trampa pues no van a dormir, pero no se van a arrepentir los resultados obtenidos al final del tratamiento. Yo espero que haya más preguntas. Los invito a seguirnos en la página de Facebook, ¿sí? O a través del video déjenos sus comentarios y voy a tratar de platicar con ustedes y dar respuesta a todas sus preguntas. Doctor Alejandro, que si utilicé un lip bumper, realmente no utilicé un lip bumper porque no tengo un problema en el labio inferior, más bien el problema lo tengo con la lengua, ¿sí? Si yo utilizara un lip bumper, sería únicamente para el labio inferior, y lo que me interesa es que exista un sellado labial, y al esforzarse el paciente por sellar sus labios, lo que va a suceder es que va a hacer presión en la premaxila, y va a impulsar con la musculatura la región anterior del maxilar superior, ¿ok? Pues bueno, de mi parte ha sido todo. Los invito, espero que para el próximo lunes a las 12 del día voy a compartir, no un caso terminado, pero sí una forma de tracción de un canino retenido con todos sus tips, cómo ir cambiando la dirección de los módulos, de los elásticos, de las ligaduras, y cómo de una forma pasiva estos caninos que se encuentran en una posición muy fuera de lo normal son llevados a la posición correcta, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo, quédense en casa, usen cubrebocas, extremen precauciones y ojalá toda la población mundial logremos vencer este enemigo prácticamente invisible. Que estén muy bien, nos vemos pronto.